Gracias, presidente. Quisiera empezar recordando, como ya se ha hecho aquí en realidad, que efectivamente el Estado peruano ratificó en el año 93 el convenio 169 de la OIT y lo ratificó no solamente el Ejecutivo, sino obviamente el propio Congreso de la República. Esto quiere decir que no es una norma que se nos haya impuesto, sino que de manera soberana el Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, decidió ratificar, suscribir este convenio y, por lo tanto, someterse soberanamente, repito, a aquello que en este convenio se explicitaba. Y decidimos así, presidente, incorporarlo formalmente e integralmente a nuestro ordenamiento jurídico interno en aquella oportunidad. Y le dimos además, presidente, rango constitucional, en virtud de la disposición final transitoria cuarta de nuestra Constitución, presidente. Pero no solamente eso, presidente, sino que en el año 2011, este Congreso, nosotros ratificamos, presidente, por unanimidad nuestro deber como Estado de consultar todas las medidas administrativas y legislativas que afectaran los derechos de los pueblos indígenas. Lo hicimos en este periodo legislativo, presidente, y lo aprobamos, repito, por unanimidad. Todas las bancadas ratificaron, a pesar de que en estricto no era necesario, pero ratificamos nuestro deber de consulta como Estado peruano. Presidente, y el convenio 169 de la OIT y la ley de consulta ratificada por unanimidad, aprobada por unanimidad por este Congreso, son claros y explícitos. Nos obligan al Estado peruano, porque así lo decidimos soberanamente, a consultar previamente a los pueblos indígenas todas las medidas administrativas y legislativas que los afecten. Tanto así, presidente, si me pido una interrupción, la congresista Salgado. Tiene la palabra, congresista Salgado. Gracias, congresista Mendoza. Sí, a consultar, a pedir opinión, pero no tienen derecho a veto. Eso también lo tiene que decir usted. Sí, presidente, lo vamos a ir precisando. Presidente, en la ley de consulta, por si acaso, también se precisó lo que significa un proceso de consulta y las etapas que involucra, cómo se identifica a los pueblos indígenas y los plazos inclusive para esta. Perdón, eso es en el reglamento de la consulta. Lo que quiero decir es que ya hay un marco normativo que obliga al Congreso de la República, como obliga al Poder Ejecutivo, y es por eso que el Poder Ejecutivo está con algunas dificultades, con algunos retrasos ciertamente, con algunos aprendizajes también de por medio, está implementando la ley de consulta previa para las medidas administrativas, que es lo que le corresponde. Lo está haciendo para, por ejemplo, el otorgamiento para los contratos de licitación de lotes de hidrocarburos, por ejemplo. En este mismo momento se está llevando a cabo inclusive la consulta previa para la licitación del lote 192 en Loreto. Se han hecho consultas previas para definir áreas de conservación regional, lo propio también ha ocurrido en Loreto. Se ha hecho un proceso de consulta previa para determinar la política de salud intercultural, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo sí está cumpliendo con implementar la consulta previa. En cambio, el Poder Legislativo, que fue el poder que aprobó por unanimidad la consulta previa, hasta el día de hoy no lo está implementando. A pesar, presidente, de que además de lo que ya hemos señalado y como bien lo recoge la exposición de motivos del predictamen presentado a esta comisión, existen numerosas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros que precisan los alcances del derecho a la consulta y establecen una serie de referentes y estándares para el mismo, presidente, que tienen que ver con el reconocimiento del derecho a la participación de los pueblos indígenas, su derecho a dirigir sus propias formas de desarrollo, su derecho a la identidad cultural, su derecho a la propiedad, que en este caso particular involucra un concepto específico, ¿no?, fundado en el reconocimiento del carácter colectivo de la propiedad en el caso de los pueblos indígenas y fundado en esta estrecha vinculación que hay entre los pueblos indígenas y su territorio, presidente. En conclusión, presidente, no está en discusión si el Congreso de la República debe o no consultar sus medidas legislativas a los pueblos indígenas. Eso ya está claramente establecido legalmente y constitucionalmente, presidente. Es por eso que
todas las entidades públicas que han sido consultadas para este dictamen, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, entre otros, señalan claramente que sí es deber del Congreso de la República consultar sus medidas legislativas a los pueblos indígenas. En lo que sí, obviamente, no se han inmiscuido es en el procedimiento, porque eso es potestad exclusiva del Poder Legislativo, presidente. Y justamente eso es lo único en todo caso que podríamos discutir en esta comisión, el procedimiento idóneo para realizar esta consulta previa, presidente. Y sobre esto hemos hecho enormes esfuerzos los congresistas proponentes de iniciativas legislativas que iban en el sentido de implementar la consulta previa en el Congreso de la República. Hemos hecho enormes esfuerzos para consensuar una propuesta, dejando de lado nuestras propuestas particulares. Hemos hecho un enorme esfuerzo para consensuarla también con las entidades técnicas especializadas, repito, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, y hemos hecho un enorme esfuerzo también para consensuar esta propuesta con las organizaciones de pueblos indígenas, presidente, para garantizar que sea este procedimiento lo más legítimo, pertinente y sencillo posible. Y sobre este quiero hacer algunas precisiones, presidente. Lo que estamos proponiendo es que, en efecto, los proyectos de ley que afecten derechos de pueblos indígenas sean derivados a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y que ahí se invite a participar a los pueblos indígenas que sean afectados por los proyectos de ley, para que en esta etapa previa, en esta etapa preliminar de elaboración de los dictámenes, se pueda recoger ya la perspectiva de los pueblos indígenas. Planteamos, presidente, que ese predictamen que realice la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología pase al Pleno para una primera votación. Y ahí, presidente, no hay ningún veto. El Pleno del Congreso podrá decir, hacer, deshacer lo que sienta, lo que piense que corresponde. Podrá modificar en lo que considere ese dictamen emanado de la Comisión de Pueblos Indígenas, presidente. Una vez aprobado este dictamen en primera votación, planteamos que el Pleno delegue a la Comisión de Pueblos la facultad de llevar a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas, pero no a partir de lo que a la Comisión de Pueblos se le ocurra, sino a partir de lo que ya el Pleno decidió y refrendó en una primera votación. Ese es el documento que se va a consultar, no lo que se le ocurra, repito, a la Comisión de Pueblos. Si me permite terminar de detallar el procedimiento para luego dar la interrupción, congresista Salgado. Luego, presidente, lo acordado después de la consulta previa entre la Comisión y los pueblos indígenas no se implementa de manera directa, ni obligatoria, ni autoritaria. Pasa a una segunda votación del Pleno, presidente. Y ahí, presidente, solamente se obliga a respetar aquello en lo que hay coincidencia entre lo que dijo el propio Pleno en primera votación y lo que dijeron los pueblos indígenas. Solamente ahí donde hay coincidencia se obliga a respetar los acuerdos. Aquello, presidente, en lo que no haya habido coincidencia simplemente quedará registrado en un acta que será de conocimiento del Pleno para que en la segunda votación los congresistas puedan valorar si aquello en lo que no han coincidido con los pueblos indígenas lo dejan así, o si recogen lo que los pueblos indígenas plantean. Es potestad finalmente, presidente, del Pleno del Congreso hacerlo en la segunda votación, de tal manera que no hay ningún veto. Lo único a lo que se obliga, presidente, es a dialogar, y creemos que el diálogo de ninguna manera es una traba, sino más bien fortalece la democracia, facilita la construcción de normas pertinentes culturalmente y económicas. Presidente, solamente para hacer una reflexión sobre esta idea de que no debiera ser necesaria la consulta previa porque los congresistas debiéramos tener la capacidad y la voluntad de representarlos de manera lo suficientemente adecuada y pertinente como para garantizar la plenitud de sus derechos, presidente. Y ciertamente, seguramente en muchos de nosotros está esa voluntad, pero, presidente, no somos indígenas, no conocemos ni sentimos a cabalidad lo que ellos sienten y conocen.
No conocemos ni entendemos a cabalidad su tradición, su cultura, sus modos de vida. No dependemos, nuestra subsistencia no depende de nuestro territorio como sí es en el caso de los pueblos indígenas. No tenemos nosotros un vínculo espiritual con esos territorios como sí los tienen los pueblos indígenas, presidente. Y de lo que se trata es de recoger a cabalidad esos modos de vida, esos proyectos de vida en sus territorios y según su realidad, presidente. Y eso de ninguna manera creo que traba la buena marcha del Estado y de la sociedad. Todo lo contrario, puede contribuir más bien a que las medidas, las políticas que implementa el Estado peruano sean efectivas, presidente, sean pertinentes. Y quiero dar un ejemplo muy concreto, si me permite rápidamente, recogiendo una experiencia que tuvimos la congresista Perestello y el congresista Nayá precisamente en una visita que tuvimos a la comunidad nativa 2 de Mayo, en Loreto. Una comunidad nativa que está al borde del río, y que ha sido construida de manera absolutamente pertinente por las comunidades indígenas sobre pilotes, porque cuando el río crece, las casas podrían inundarse. Y el Estado peruano, presidente, en esa misma comunidad decidió construir una escuela, y la construyó, presidente, al ras del suelo. Con lo cual, presidente, la mitad del año esa escuela está inundada y los niños indígenas no pueden educarse. Presidente, y ese problema de falta de acceso a la educación de esos indígenas y ese problema de inversión ineficiente, porque se va a tener que destruir esa escuela y volver a construir otra adecuada culturalmente, se hubiera podido evitar si simple y sencillamente el Estado hubiera hecho el esfuerzo de dialogar, consultar, coordinar, para asegurarse de que esa inversión fuera pertinente, presidente.